19 horas con 5 minutos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches para la gente que se va sumando a Puntos de Vista. Tenemos, como siempre, una agenda cargada y por sobre todo queremos debatir temas de actualidad para cerrar esta semana. Semana que nos impactó nuevamente con una suba más. Hablábamos ya desde inicios, de hecho, de este mes de enero que se va terminando, de la suba de los costos de los peajes, también de la unificación de los costos de las habilitaciones vehiculares, lo cual representó también que muchos quisieran adelantarse, renovar ya las patentes de sus vehículos y se encontraran con una diferencia de precios bastante importante. Y para cerrar con broche de oro, quizás no tan de oro para muchos, lo que tiene que ver con esta suba de los precios de los combustibles también. ¿Cómo impacta esto último en la economía, en el bolsillo de la gente? También es lo que queremos abordar en esta tarde-noche. Así que les invitamos a que nos acompañen en esta charla que vamos a tener con economistas, con expertos, con gente que analiza todo lo que es este ámbito también a raíz de estos movimientos de ciertos aspectos, como lo es algo trascendental el aumento de los precios de los combustibles. Ya queremos saludar por eso a nuestros invitados que nos acompañan en esta tarde-noche aquí en Piso. Saludamos primeramente al economista Wildo González. ¿Cómo le va, Wildo? Gracias por venir. Gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. También nos acompaña Rodrigo Ibarrola, él es economista de CADEV, específicamente del Centro de Análisis y Difusión también de la Economía Paraguaya. ¿Cómo le va, Rodrigo? Gracias por venir. Buenas tardes, Fernanda, y un saludo a la audiencia. Bueno, empezando un poquito, y siempre nos preguntamos, por más de que sabemos que la respuesta más o menos va a ser similar, ¿cuáles son los factores que incidieron en esta nueva suba de los precios? Bueno, mira, por el tema de los factores siempre es como complicado en nuestro caso, en Paraguay, porque no tenemos unas reglas claras en el tema de fijación de precios de combustible. Entonces siempre como se depende mucho de la casuística, que no necesariamente mencionan que hay un retraso en el tema de los precios internacionales. Por ahí a lo mejor también ponen como un causal el aumento del tipo de cambio. Por ahí también puede ser una explicación el aumento de los costos de distribución, por la baja del precio, por la baja del nivel del río, o el aumento del costo del flete del transporte marítimo internacional, por ejemplo. Entonces al final hay una serie de factores que siempre terminan incidiendo en este sentido. Ahora, particularmente en esta suba que tuvimos esta semana, las condiciones financieras, las condiciones de los precios de referencia en los mercados financieros internacionales no necesariamente marcaban un aumento tan significativo como para que vea un movimiento, una respuesta a nivel local para que aumente el precio de los combustibles. ¿No daba como para 350 guaraníes? No sé si es que no daba 350, ese es el punto. Mira, es el punto que como que da como incertidumbre y no hay un factor claro que te pueda explicar el movimiento en el precio de combustible. El que aumente el precio de combustible puede ser que sea o no un problema. Claro. No es un problema cuando la gente sabe bien por qué está aumentando. Sí. Entonces al final, como sin querer desviar el tema de tu pregunta, pero hubiera sido muy interesante que acá en Paraguay tengamos un sistema de fijación del precio de combustible. Pero eso no implica que no se cumplan las reglas de mercado. Pero, por ejemplo, en mi caso particular, en Chile, ahí se fija semanalmente una banda de precios que depende de todos los factores que están relacionados al mercado financiero, en los mercados internacionales. Pero eso se actualiza semanalmente. Entonces, semanalmente el Ministerio de Hacienda ya da a conocer cuáles son los precios de referencia que tienen que tener los precios de los diferentes tipos de combustible, y sobre eso van compitiendo los emblemas para tratar de situarse en diferentes puntos. Y aprovechando nomás que usaste ese ejemplo, Wildo, lo que respecta al caso Chile, ¿tiene mucha variación semana a semana o no? Y sí, tiene mucha variación, tiene variación, pero no tanto. Ahora, ¿cuál es el problema que allá pasaba, y pasa todavía bastante, es que cuando sube mucho el precio de los combustibles, no sube tanto? Por ejemplo, cuando como por ejemplo en el caso, por ejemplo, que pasó en el aumento de los precios por la guerra en Ucrania. Entonces, el mecanismo termina estabilizando porque el precio se fija por un promedio que hace que cuando aumente el precio,
Al final el precio termina siendo como de alguna forma subsidiado, Sí. ¿verdad? Pero cuando baja, no baja todo porque al final se termina como recuperando ese subsidio. Es un mecanismo de compensación en el fondo. Eso hace al final, igual también levanta muchas críticas en el fondo en el consumidor chileno porque cuando baja el precio de los combustibles a nivel internacional, a ellos no le baja tanto porque se termina como compensando el no aumento que hubo en otro periodo. Pero por lo menos lo que ellos sí saben, cuáles son los factores que inciden en el precio del combustible. Algo que acá no tenemos. Eso. Algo que no tenemos. Se trabaja con incertidumbre, te dicen las personas que traen los grandes importadores que ellos tienen que prevenir o mirar a futuro ya cuánto puede llegar a subir próximamente para poder fijar los precios de hoy. Eso es lo que suelen decir también. Sí, pero el tema es que en realidad ellos los que tienen... Mira, un sistema, algo muy interesante de poder fijar los precios en términos de referencias internacionales es que uno también tiene estudio, tiene referencia de en cuánto tiempo los emblemas o las empresas distribuidoras terminan agotando su stock. Sí. Entonces ellos saben que al precio que está hoy, que están importando hoy el combustible que va a llegar en 3 semanas, un mes, después ellos van a tardar 2 meses en utilizar todo eso. Entonces eso está todo dentro del mecanismo de fijación de precios. Ahora, lo que ellos digan, que ellos tienen que estar mirando para adelante, es algo que particularmente a mí me cuesta particularmente creer en el fondo. Y algo que es súper complicado, bastante complicado, es poder predecir el precio de los combustibles. Claro. Y eso, el precio del combustible es muy volátil. Y especialmente en la parte de la gasolina, o sea, de la nafta, porque tiene mucha estacionalidad. ¿Por qué tiene estacionalidad? Porque gran parte también del mercado mundial de la gasolina se nutre por el Golfo de México. Y en el Golfo de México vos tenés la temporada de huracanes. Entonces el precio tiene una estacionalidad. Vos tenés que entender la estacionalidad del precio de la nafta cuando estás usando. Probablemente la gente del emblema, el sector privado acá, y también de Petropar, probablemente saben eso. Pero eso es algo que la gente no sabe. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, la gente debería saber. Eso es algo, por ejemplo, que el promedio de los economistas, nosotros acá, deberíamos saber que la gasolina tiene estacionalidad en los mercados financieros internacionales, o sea, cuando se transa, por qué, por la cantidad de huracanes que hay, un montón de cosas. Ahora, y Rodrigo, en el caso de ustedes como CADEP también, o tu postura en particular como especialista. Más mi postura en particular, para agregar nomás lo que dijo Wildo. Chile tiene un mecanismo de compensación que a través del impuesto fluctúa de acuerdo al precio internacional de combustible. Entonces, como él dijo, cuando baja demasiado el precio internacional, el impuesto compensa, no baja del todo porque va a fondear al fondo, vamos a decirlo directamente. Entonces, y también mitiga también las subas. Pero tiene que haber, ¿crees vos, esa estructura que a uno le permita decir, bueno, estos son los factores que inciden y que van a incidir para que nosotros aumentemos o bajemos el precio? Es importante y te digo más, en el Parlamento el año pasado o el año antepasado hubo una iniciativa para fijar una estructura de precios estándar que pasó Cámara de Senadores y luego se quedó en stand-by y se rechazó en diputados y no pudo salir. Eso más o menos tenía la intención de establecer un marco de referencia como la tiene, por ejemplo, en Estados Unidos. Vos entras ahí en la Administración de Energía de Estados Unidos, vos mirás ahí, está desglosado por componente y vos ves que hoy, por ejemplo, el mayor factor de suba de precio es el margen que tiene la refinería. Claro. Y es estacional, como dijo Wildo, ¿verdad? De repente hay más demanda, las refinerías suben dependiendo también de los costos de los insumos, ¿verdad? Pero yo creo que es importante también. Y otra cuestión, como dijo al doctor, nosotros miramos mucho el precio del crudo, pero en realidad los emblemas miran mucho el precio del combustible del Golfo de México, el gasolina convencional y el gasoil ultra bajo en sulfuro, el precio del Golfo de México. Esa es la guía de los importadores. Sí, por eso se suele generar mucho ese debate incluso en redes sociales, que la gente se mete a buscar el precio del crudo. Dice, pero si está tanto, y antes estaba tanto, cuando acá estaba más barato el combustible, estaba más caro el precio del crudo. ¿Qué hay que mirar? ¿Qué hay que tener en cuenta a nivel internacional? Y el costo del combustible, el precio spot que venden en el Golfo de México.
Es lo que toman las importadoras, los emblemas para importar su combustible. Okay. Y a nivel, volviendo nada más al tema principal que nos trae a hablar hoy de esto, ¿cómo impacta en la economía? Lo primero en lo que se siente. Bueno, lo primero que se siente, obviamente, es el tema del uso del vehículo. Obviamente, cuando el precio está más alto, las personas empiezan a usar menos su vehículo. Ahí sí nosotros también, para dar un palo también a la parte de nuestra infraestructura, si hubiéramos tenido un sistema de transporte eficiente, la gente hubiera dejado de usar su auto, hubiera ido en bus o en metro o en lo que vea. Probablemente para tratar de ahorrar costos y hubiera preferido ir un poco apretadito que gastar la plata en eso. Ahora, dado que nosotros no tenemos ese mecanismo para que la gente compense eso y al final, porque el auto termina siendo algo demasiado importante acá en nuestra economía, El especialmente. famoso es una necesidad, ¿verdad? Es una necesidad, por eso no tenemos nuestro parque automotor lleno de los famosos chileres, ¿verdad? Entonces, ya que Chile ahora es de nuevo. Pero porque al final no tenemos un sistema de transporte que te compense, dice que sea de manera segura que te transporte. Claro. Y eso también hace también que el incremento en los conductores de plataforma y demás cosas sea bastante alto también porque la gente termina demandando ese servicio de compensación de un servicio, de un bien que debería ser público, pero que no está siendo proveído por el Estado en el fondo. Pero es muy importante también, hace rato con el compañero de Alto Paraná, él nos decía, acá nos dicen los conductores de plataformas que a veces ya no le conviene, porque la tarifa que te cobra la aplicación sigue siendo la misma. Pero vos, conductor de Bolt, Uber, la plataforma que sea, estás gastando más ahora en combustible, más haciéndole otro tipo pagando desde peaje hasta habilitación de tu vehículo. ¿Se genera un incremento? Sí, se genera, bueno, pero el impacto que va a tener en la familia es una disminución de sus ingresos reales, sus ingresos laborales o como quieras llamarle. Entonces al final, ¿qué es lo que ellos van a terminar haciendo? Van a terminar gastando menos en otro tipo de bienes. Porque al final no pasa lo que pasa en otras economías, que ellos terminan como sustituyendo el medio de transporte y terminan manteniendo el consumo en otro tipo de bienes. Ahora lo más probable es que esto va a terminar ocasionando, aparte del incremento que va a tener en otros precios que forman parte de la cadena de distribución, sí. Ya que el tema del peaje y el precio de la chipa. Bueno, ahora el precio de la chipa va a subir porque va a subir el precio del flete de la chipa, va a aumentar el precio del combustible, ¿verdad? Entonces al final eso es algo que es inevitable. Ahora, para acá, para nosotros, lo que va a hacer que la gente termine gastando menos. Probablemente va a bajar, no creo que baje su nivel de consumo, pero va a bajar probablemente la calidad de los bienes que compra. Pongámosle, en vez de comprar la marca X, que es una marca premium en leche, va a tratar de comprar la leche más barata. Claro. ¿Entendés? Más o menos, ¿verdad? Entonces al final, en vez de comprar costilla, va a terminar comprando falda para el asado, en el fondo. Va a terminar sustituyendo, va a generar un cambio en las preferencias de consumo de la familia, claro, que no sé si se va a notar en los números agregados que tenemos, que tenemos de consumo, pero sí se va a notar en la sensación de la gente, en esa percepción que tiene el consumidor de que si la situación está bien o mal. Claro. Lo más probable es que termine como generando una serie como de insatisfacción, ¿entendés? Por al final el aumento de los precios, tanto el combustible, el peaje y las patentes o todas las demás cosas, son cosas que naturalmente tienen que aumentar y naturalmente, comúnmente en otros países también aumentan, especialmente indexado a la inflación pasada. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que no tenemos una comunicación efectiva de las cosas. O sea, tanto el tema de los peajes, tanto el tema del precio de la habilitación, de patente y más cosas, y tampoco sabemos bien por qué aumentó el precio del combustible. Entonces, al final, eso es lo que te termina generando ese como hacer serie de desconfianza en el consumidor de por qué está aumentando el precio. Claro. Ahora, aparte de eso, también hablar del precio de los productos de la canasta básica, que sí o sí se van a ver afectados también. ¿O no es más tanto así directamente relacionado, Rodrigo? Y depende siempre de la magnitud del aumento, ¿verdad? Esperemos que esto no sea algo sostenido y que sea permanente, por decirlo así, ¿verdad? Pero inicialmente pareciera que el aumento no es demasiado. Sí. Pero en realidad el combustible también es insumo de otra provisión de bienes y servicios, como dijo Wilda. Entonces termina afectando también. ¿Cuánto es? Es difícil saber sin evaluar
así con los números, con las estadísticas, sin estimar, ¿verdad? Pero siempre hay un aumento que es en cadena, por la cadena productiva. Nosotros, por ejemplo, exportamos commodity y el diésel es uno de los insumos de la producción de soja, girasol, maíz. Entonces también aumenta el costo, disminuyen los márgenes. Y si no se pueden traspasar eso los precios internacionales, y son commodities, son precios internacionales, uno no puede traspasar directamente. Entonces tiene menos márgenes, entran menos dólares. Y es toda una reacción en cadena ahí que va a afectar, siempre y cuando sea o no permanente, depende de la magnitud. Todo hay que evaluar en la magnitud, ¿verdad? Pero inicialmente, al menos en teoría, esos son los movimientos que hay, ¿verdad? Pero pareciera no haber sido muy alta la suba, muy impactante. Y 350. 350, pero ellos subieron un monto fijo en todo tipo de combustibles, ¿verdad? Y ellos nomás manejan sus cuentas. Nosotros no podemos saber exactamente cómo evalúan, cómo hacen sus márgenes y todo eso, ¿verdad? El diésel subió de diciembre a esta semana en el Golfo 14%. De diciembre y la nafta, la gasolina 8%. Y si vos mirás el precio del combustible, 300 sería algo así como 5% más o menos, dependiendo de qué combustible tomes, ¿verdad? Ok. Y aparentemente es pequeño, ¿verdad? Pero dependiendo de cómo vaya evolucionando en adelante para ver el impacto, ¿verdad? Es difícil estimar. Lo que te puedo dar es más o menos una teoría de lo que podría pasar, ¿verdad? Claro. Pero siempre depende de la magnitud. Claro, y hablando un poco de esa teoría, sabemos que no podemos predecir el futuro, pero por lo menos una posibilidad, estamos en esa temporada o no de fenómenos climáticos que pueden incidir en el Golfo o no. No, eso es a mitad de año, en el verano de ellos. Pero el tema más que predecir, o sea, es como cuáles son los mecanismos que tenés para poder compensar eso. Y ahí también hay un tema también, que nosotros tenemos una economía altamente informal y eso también limita las posibilidades de acción que pueda tener el gobierno. Pensar, por ejemplo, que a lo mejor el gobierno pueda tratar de hacer una política como así un poco más social, de alguna forma. Si hubiera sido un país formal, vamos a hacer un ejercicio que todos hubiéramos sido formal, sí. Todos pagamos los impuestos, nadie paga los impuestos, tiene que pagar, pero imaginemos que todos pagamos. Claro. Entonces al final, ¿qué es lo que el gobierno puede llegar a hacer? Bueno, mira, sabes que el incremento del precio de combustible le va a pegar mucho más a las familias o a las personas trabajadoras de los quintiles bajos. Sí. Entonces al final ellos pueden terminar dándole un crédito fiscal cuando ellos pagan su impuesto para que terminen pagando en realidad menos impuestos. Y al que está en los quintiles altos no le da nada, porque obviamente él tiene ingresos y puede pagar. ¿Y cómo compensa el gobierno, el Estado, porque al final, la disminución en el sector social? Porque al final, en ese tipo de casos, más que compensar, son cuestiones que al final termina como generando un efecto positivo en la economía, para al final tu economía no termina reduciendo su nivel de actividad. Ahora estamos hablando de un cambio pequeño, sí. Pero imaginemos que el cambio no es pequeño, que el cambio es un cambio que pueda dar 1000 guaraníes, algo por el estilo. Esos 1000 guaraníes va a hacer que tu economía se contraiga, y cuando tu economía se contrae va a empezar a recaudar menos IVA, va a empezar a recaudar menos tipo otro impuesto, y al final te termina pegando bastante. O sea, de alguna u otra forma vas a tener nomás la disminución de tus ingresos como Estado. Sí, porque al final a veces el tema es que este tipo de transferencia o cosas como acciones de política fiscal, como en algunos casos hay como mecanismos automáticos que funcionan en algunos países. Bueno, pero termina al final como compensando eso, y ese el potencial ingreso que no terminaste perdiendo de ingreso tributario es lo que te compensa eso, más o menos en el fondo, para que no te arme un desequilibrio fiscal en el fondo, que tampoco, sí. Tampoco es lo que se busca. Y lo que también la gente tiene que entender que las cosas tienen que fluctuar, las cosas tienen que moverse. Sí. Porque, por ejemplo, todo el mundo ponía ejemplo antes del tema de Argentina. En Argentina ellos tenían el precio bajo y fijo. Entonces ellos estaban felices de pagar eso. Pero en realidad ellos pagaban ese precio real, pero por otro lado porque tenían mucha más inflación. Entonces al final ese precio barato se le iba a un precio alto, pero en otra cosa que al final terminaban pagando. Al final en la economía siempre uno termina pagando. El problema es que tenés que tener las reglas claras para que el mercado vaya ajustándose. Ahora, nosotros somos una economía chica que no tenemos mecanismos para que
la economía reaccione rápidamente a los movimientos, los precios, los shocks que puedan llegar a recibir. Entonces es muy importante que nosotros tengamos un Estado capaz que sea un poco más proactivo, o sea, un poco con reglas un poco más, una política fiscal un poco más discrecional, tipo pensando en política monetaria, reglas de eso discrecional, pensando más o menos en una política fiscal más discrecional. Pero el problema es que tenemos una economía altamente informal, entonces eso limita mucho el poder hacer estas poder hacer ese tipo de medidas que pueda hacer el gobierno para poder compensar el aumento de los precios. Pero eso no podría ser tomado por muchos como regular el mercado, que es lo que es como que el cuco que tienen. No quieren meterse en la estructura de costos porque podríamos estar regulando el mercado. Se lo acusa constantemente a Petropar de hacer lo mismo también, de ser como el que frena todo lo que tiene que ver con las fluctuaciones de los precios de los privados. Yo no sería... Mi visión personal es que para generar un bienestar en la economía y en la sociedad y que tu economía crezca, a veces hay que molestar un poquito a una porción chiquita de la población o del país con tal de generar un bien mayor. El bien mayor es tener un mercado un poco más regulado, pero con precios más claros, reglas más claras. Todos los aumentos en los precios se van a traspasar de manera más clara y rápida probablemente, y todas las bajas probablemente también. Se van a sentir más. Se van a sentir más. Entonces, pero si tenés una regla que te mida, independientemente que sea como el modelo chileno o el modelo que pueda buscar, hay diferentes países que tienen... O sea, el modelo chileno es el más cercano que tenemos, por eso nosotros tenemos, pero en realidad es un modelo que es bastante general en el resto del mundo. Pero el modelo que decía, yo creo va a ser beneficioso, porque al final te va a transparentar ya el mercado. Lo que vos necesitas es transparentar el proceso de fijación de precios. Entonces al final, como el sector privado no hace, al final el Estado debería entrar a fijar precios y fijar niveles en el que podrían moverse los precios. Y que estén sustentados no en algo que esté sujeto al capricho de un funcionario burocrático, todas esas cosas, sino que algo que esté en función a los precios del mercado y a la situación, el tipo de cambio o demás variables. Y en el caso de Petropar, Rodrigo, ¿vos querías decir algo? No, y desde el gobierno, del Estado en general, el modelo que ellos adoptaron es regular a través de Petropar más de sus precios. Pero a mí lo que me surge la incógnita de Petropar es que ellos compran combustible una vez al año, 2 veces máximo, ¿verdad? Y la última compra que hicieron fue en febrero del año pasado. O sea que en estos días, en este momento, van a comprar nuevamente ya con los nuevos precios. Claro. Y no sé si van a poder, si es que es real la presión de precios internacionales que va a subir, va a hacerle que el precio al público sea mayor, es difícil que Petropar mantenga sus precios si es que ya no compró ya o va a comprar de ahora en adelante, ¿verdad? ¿Y esas compras están publicadas como para que ustedes...? Sí, están publicadas, se publican. Lo que pasa es que ellos tienen un mecanismo muy particular, no es que hacen una licitación y vienen las ofertas, ellos compran el precio spot, le llaman, hacen una compra así de, ven un día X y este día entonces se hace una compra, se finiquita, se firma el contrato y luego se publica. No es que se hace una licitación pública y porque aprovechan el momento y las fluctuaciones. Es una potestad que ellos tienen, un mecanismo que ellos tienen para comprar, ¿verdad? Y la última compra fue ya hace un año. O sea, ¿hay probabilidades, decís vos, Rodrigo, de que pueda subir ya en los próximos días Petropar su precio? Es difícil estimar eso. Yo lo que te digo es que compran una vez al año y ya va a cumplir hace un año ya que ya se estoquearon de diésel, por ejemplo, y de nafta y de alcohol. Y ahora, no sé cómo va a estar su stock, ¿verdad? Pero tienen que volver a estoquearse en estos días, en los meses siguientes. Y todavía no lo hicieron. Bueno, vamos a estar atentos. Queremos hacer una breve pausa, ¿sí? Y a la vuelta seguimos hablando de cómo impacta en nuestra economía la suba de los precios de combustible. 35 minutos pasaron de las 19 horas. Seguimos hablando aquí de los precios de los combustibles también. Y estábamos hablando un poco durante la pausa, conversando acerca de distintos aspectos. ¿Es buena la calidad de los combustibles o es de calidad el combustible que se importa al Paraguay en general? Bueno, el octanaje del combustible, yo no soy especialista en esto, pero más o menos
toco lo que me tocó investigar, ¿verdad? El octanaje del combustible se puede lograr de diferentes maneras, ¿verdad? Y una de ellas es con las mezclas de combustible de cierto octanaje mezclado. Se mezcla con alcohol, nafta virgen con alcohol, con aditivos. Y aparentemente, si pasan los registros de la INTN, tiene el octanaje que dice que tener, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se logra? Es otra cuestión, ¿verdad? Si uno entra a navegar en los datos abiertos de aduanas y hace un recuento de todo el combustible que se importa para la venta acá, vas a encontrar que la gran mayoría, no quiero decir la totalidad, pero casi la gran mayoría de combustible es combustible de 91 octanos. Nafta virgen, lo que quiere decir que el producto que se está ofreciendo en el mercado ciertamente tiene el octanaje que dice tener, pero se hace con una mezcla de alcohol, con una mezcla de aditivos y así se sube el octanaje del combustible, ¿verdad? Pero se hace acá. Claro, se hace acá. De hecho, si vos te vas a cargar algún emblema y vas a ver que dice 97 octanos y más abajo, si miras bien, dice ron tanto, ¿verdad? Y ese es el octanaje más o menos real del combustible, ¿verdad? Sí. El correcto. ¿verdad? Y todo lo que tiene por encima son los aditivos que le pueden llegar a colocar. No. El aditivo es el que sube el octanaje del combustible, ¿verdad? Lo que te digo es que se importa en su mayoría nafta 91 y nafta virgen, y acá con la mezcla de alcohol que está establecido por ley y con la mezcla de aditivos vos subís el octanaje, ¿verdad? Pero garantizan la calidad. Esto en teoría la INTN garantiza que tenga el octanaje que dice tener, ¿verdad? Claro. Eso es más lo que quiero acotar, ¿verdad? Claro. Ahora, viendo así como estamos, y les pregunto directo luego, ¿hay posibilidad de que vuelva a subir en un futuro cercano por cómo se está viendo a nivel internacional el precio? Bueno, mira, ahí esa es una pregunta compleja. Y depende mucho también de la evolución del... Sí, ahí depende mucho de la evolución del precio del petróleo, por al final eso termina impactando en un mediano plazo a cómo se va refinando el combustible. El tema es que el escenario internacional ahora está muy incierto, especialmente con el tema de la llegada de Trump, con las posibilidades de la imposición de tarifas, la posibilidad de guerra de tarifas no está cerrada, que vea una guerra de tarifas entre Estados Unidos y China va a afectar bastante el precio del combustible. Entonces, dependiendo de cómo se den las sanciones, el precio puede aumentar mucho o incluso puede bajar mucho. Porque pensemos, por ejemplo, que al final Estados Unidos empieza a imponer sanciones y al final termina como bloqueando de alguna forma y termina reduciendo la demanda mundial de petróleo. Entonces, al final va a ser el precio del petróleo termina bajando fuertemente. Ahora, si lo que termina haciendo, imponiendo sanciones, pongámosle, por ejemplo, yo creo que Venezuela, a pesar de que se está con sanciones económicas, todas esas cosas, ellos igual exportan petróleo. Entonces pensemos que le impone una sanción mucho más fuerte a Venezuela y que no pueda exportar petróleo. La oferta mundial de petróleo va a bajar y ahí el precio va a subir. ¿Cuánto depende de lo que es el petróleo de Venezuela? ¿Se depende mucho de eso? No tendría como el porcentaje o como la medida correcta. Obviamente siempre lo que te introduce mucho más ruido en el precio del petróleo y después te termina pegando directamente al precio de la gasolina es lo que pasa en Medio Oriente especialmente. Y también el tema con el conflicto que hay en tema de Rusia y demás cosas. Entonces al final ahí hay una especie de enjunje que está más relacionada a la geopolítica, que siempre es complicado y que ahora todavía no hay un escenario claro. De hecho, si vos me preguntás personal y me decís cuál es tu visión personal de qué va a pasar en el mundo, no solamente con el precio del combustible, sino que con el precio de, no sé, con la tasa de interés, con el tipo de cambio, con el precio de los demás commodities, yo te diría que el escenario es incierto. ¿Por qué incierto? Porque todavía no estamos empezando a ver cuánto de lo que en realidad Trump prometió en campaña va a terminar cumpliendo. Que puede llegar a ser mucho menos que lo que probablemente todos esperamos, o puede ser mucho peor también si al final el tipo viene en una especie de forma de un Trump 2.0 recargado así para tratar de hacer América grande otra vez y ahí termina explotando. Y de hecho algo, por ejemplo, que eso también tienen contemplado los mercados financieros internacionales, que esperan que la serie de medidas que Trump tome, independientemente de cuáles sean,
van a terminar generando más inflación, porque van a terminar incrementando la cadena de costos en la logística y el comercio mundial. Y eso va a generar más inflación. Y que hay más inflación, hay más tasa de interés en el mercado financiero internacional. Eso hace que aumente el costo del financiamiento para todos. Ahora, y eso también le termina pegando también indirectamente al precio del combustible. Pero al final es como una especie de, no sé si enjunje la palabra correcta. Un engranaje ahí. Engranaje ahí, en el que parece así como si fuera la cuestión así de la serie, esa que todo está conectado así. Al final que termina... Y es así, ¿verdad? Claro. Pero es así. Entonces, y al final terminan pasando cosas en el mundo que parece que no nos pegan, pero le termina pegando hasta el precio de la chipa. Claro. Entonces, No, y por eso decíamos, es un engranaje al fin y al cabo, es una especie de círculo vicioso, por así decir, porque decías, por un lado la gente empieza a comprar menos u opta por otros productos, empieza a ahorrar más quizás, a gastar menos en esto, pero sí a invertir más no sé, en el vehículo, en el combustible que va a cargar. Y eso genera también una rueda que hace que se tenga menos ganancias en ciertos sectores de la economía, como es el consumo de los productos de la canasta básica, a cambio de que tenés aumentos en otros lugares. sí. Es así, es un engranaje al fin y al cabo, ¿verdad? Sí, y lo más probable al final va a terminar afectando de alguna manera. Entonces, ahora, ¿cuánto de eso se va a llegar a materializar este año? No, Muy difícil de saber. es difícil, demasiado difícil. Y Rodrigo, vos opinás lo mismo y le sumo nada más Sí. al contexto internacional. Sí. La sequía también acá en el Paraguay, de la que tanto se habla, ¿puede llegar a impactar con todo esto? Claro, la sequía afecta bastante porque aumenta el costo logístico del transporte por la hidrovía. Entonces, cuando el calado es muy bajo, las barcazas no pueden cargarse a tope, entonces cuesta más trasladar el mismo volumen. Entonces aumentan los costos, ¿verdad? Y la misma rueda con el tema del combustible, ¿verdad? O sea, uno puede trasladar el aumento de tu costo logístico al precio internacional porque es un commodity y todos venden al mismo precio, ¿verdad? Entonces, vos perdés competitividad cuando subís el precio. Entonces eso es un problema para los agroexportadores, por ejemplo, ¿verdad? Y agregando nomás al comercio internacional, como lo que dijo Wildo, por el tema de las amenazas de Trump. Los estadounidenses son muy sensibles a la inflación. Una de las cosas que no quiero decir que le hizo perder las elecciones a Kamala, pero es la inflación estaba un poco por encima de lo que ellos están acostumbrados. Sí. Y era prácticamente, no sé, algo nunca visto, más o menos mucha queja sobre la inflación y estaban más o menos en los niveles que nosotros tenemos, pero para ellos tienen un 2% de su meta, el nuestro es 4, ahora 3,5, ¿verdad? Sí. Pero estaba muy por encima, entre comillas, que es lo que es normal en países desarrollados, ¿verdad? Entonces ellos son muy sensibles y este tipo de cosas, poner tarifas, aranceles, puede crear que vuelva a subir, como dijo Wildo. Eso implica que la Fed tenga que aumentar su tasa de referencia y lo que nos pega a nosotros del lado que ella explicó y además de las finanzas públicas porque aumenta nuestro pago de intereses. Claro. Y gastamos más en intereses que en inversión física, por ejemplo, ¿verdad? En la administración central. Eso ya es desde el año pasado, desde el 2023 y el año pasado también otra vez. Estamos gastando más o menos 1,8% en servicios de la deuda, que son más o menos como cerca de 1.000 millones de dólares. Y yo quiero hacer una pequeña acotación por el tema del aumento de la tasa de interés. Nosotros no tenemos emisiones de bonos soberanos con renta variable, nuestra tasa es fija. Lo que puede llegar a pasar es que va a aumentar el costo de financiamiento de nuestra emisión futura. Sí, lo que pasa es que la mayor parte de nuestra deuda es con los multilaterales. Y ahí tenemos una porción importante de tasa variable. Por la SOFMA. Sí. Algo. Sí. Bueno, O sea, dice. vamos a... Sí. Claro. Para cerrar nomás, porque a mí me quedó una duda. Respecto a países de la región, ¿cómo están nuestros precios de combustibles? ¿Es más alto la variación que se tiene en el Paraguay respecto a los precios suele ser más alto? Sacando el caso de Chile nada más. Brasil, Argentina, ¿cómo está la variación de precios de ellos? ¿O nosotros tenemos el combustible más barato? Yo no tengo el actualizado, pero la última vez que miré nosotros estábamos más o menos en el medio. No estábamos ni más alto ni más bajo. Ok. Al menos en tema de los derivados de petróleo, ¿verdad? Ah, ok. De energía eléctrica, otra cuestión. Claro. No, pero mira,
Mira, no sabría decirte, no estoy al corriente cuando sale el precio que está en Brasil o que pueda estar en Uruguay o Perú, por poner una serie de referencias. Sí. Pero sí, en general, lo que pasa es que nosotros terminamos ajustando nuestros precios de forma más tardía. Y el que haga una forma más tardía, a veces nosotros nos ponemos con el combustible más barato o con el combustible más alto. Y lo ideal es no siempre estar en lo extremo, lo ideal siempre es estar en el medio. O sea, no ser tan extremista, es como no ser bipolar, claro. Más o menos, en el fondo, no estar muy alegre ni muy triste, sí. Es estar normalito, no así en el fondo. Bueno, Wildo, muchísimas gracias por venir. Rodrigo, también les agradecemos a ambos sus presencias y sus explicaciones también, por sobre todo, para con la gente. Gracias a vos por la invitación. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos. Sí, justamente con mi papá fue el que él me guió, me enseñó, ¿verdad? Durante todo este tiempo, todo este camino, prácticamente toda mi vida me fui surtiendo de las cosas mágicas, del arte de la magia. ¿Le robaron, le secuestraron también? ¿Verdad? No, Cachito tuvo un montón de cosas que le pasó durante su vida, vamos a decir. A él le robaron en 3 oportunidades ya, 3 veces. Así mismo también fue secuestrado y también fue arrestado. ¿Cómo es eso? Normalmente al arte de la magia se le dice reina de las artes, porque hay de todo un poco, hay expresión corporal, hay teatro, hay comedia. Volver otra vez a eso que se hacía antes, de compartir en familia, a estudiar, a hacer la tarea, besito chuin chuin para todas las nenas. Muy bien. ¿Y para los varones? Quito cain, cain, cain. Programa más que especial el que nos espera a continuación con Hablemos de lo que nos pasa. Quédense allí en las pantallas de C9N. Antes de irnos también queremos hacerles esta invitación porque se llega Bartenders. Esta es una nueva programación, una nueva propuesta del Sistema Nacional de Televisión. Este domingo a las 20:15 horas llega esta competencia sin precedentes en la televisión paraguaya. En las pantallas del SNT se inicia esta búsqueda que promete llevarnos por un apasionante viaje que pondrá a prueba las habilidades de los concursantes. Ellos tendrán que convencer al jurado para convertirse en el mejor bartender de todo el país. Vamos a estar viendo mixología, arte, que se unirán para buscar al mejor bartender del país en una aventura que nos hará un recorrido por los sabores, aromas, texturas y la creatividad de cada uno de ellos. Aprenderemos también a armar esos cócteles más deliciosos, así que préndanse a las pantallas del SNT el próximo domingo a las 20:15 horas. Y antes de irnos también queremos cerrar puntos de vista previa al fin de semana con información porque los miembros y representantes de OPAMA, al igual que otras organizaciones también que trabajan en torno al transporte público en nuestro país, estuvieron presentando una nota, una serie de sugerencias al Viceministerio de Transporte respecto al anteproyecto de reforma del transporte público. Esto era lo que decían y lo que reclamaban en este sentido. Específicamente lo que se refiere al anteproyecto, nuestro planteo concreto es en los plazos que establecía que establece la propuesta del BMT respecto a la aplicación de estas reformas. Nuestras propuestas concretas es que se acorte y que esto empiece a verse sí, en un año, o sea, desde la promulgación, digamos, ¿verdad? Según los plazos que encontramos nosotros en el anteproyecto, esto podía tranquilamente alargarse hasta el 2027 y nos preocupa muchísimo eso. Entonces, en nuestra propuesta acortamos el tiempo para la reglamentación, el tiempo para elaborar los planes, los cronogramas, el tiempo de las licitaciones, el tiempo para que esto empiece a funcionar, ¿verdad? Pero también es importante decir que nosotros como pasajeros y pasajeras consideramos que en el proceso, en el paralelo a que se estudie, salga esta nueva ley de la reforma que consideramos importante que salga, se pueden hacer modificaciones ahora, inmediatamente, para que vayamos viendo las mejoras en el sistema de transporte, porque de hecho los pasajeros y pasajeras ya no podemos soportar estas condiciones en las que nos encontramos, y con la legislación vigente el Ministerio de Transporte puede empezar a modificar las condiciones en las que nos encontramos.
Uno de esos ejemplos es el servicio del bus nocturno, que está la promesa del Viceministerio de Transporte que va a empezar a funcionar ahora en febrero, ¿verdad? Que es un reclamo que venimos haciendo hace años de los pasajeros y pasajeras, que es una necesidad para los estudiantes universitarios y para los trabajadores de la noche, ¿verdad? Bueno, y eso lo pueden hacer, lo están haciendo, y según las promesas del Viceministerio va a empezar a funcionar en febrero. Entonces ese es un ejemplo de que ese tipo de medidas se pueden ir tomando. Otra de las cosas que inmediatamente se puede hacer es carril exclusivo para que los buses circulen más rápido, ¿verdad? Y no se queden trancados en el tráfico. Eso podría mejorar la frecuencia, el tiempo que las personas esperan y el tiempo que las personas viajan en los buses, sincerar la tarifa, sincerar el tema del subsidio, sincerar la necesidad de mayor inversión pública para que mejore realmente el transporte, el fortalecimiento del Viceministerio de Transporte, porque en las condiciones que hoy se encuentra, mirando nomás su presupuesto, es difícil creer que puede hacer todo lo que promete y todo lo que necesitamos los pasajeros y pasajeras.